Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ingenierías y ciencias económicas a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieren. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de futuro del trabajo, educación, tecnología y análisis de datos. En este episodio contamos con Hernán Romero. Él es argentino, es ingeniero de formación y se especializó en logística. Empezó de forma autodidacta en el análisis de datos como una herramienta para ayudar en su trabajo de inventario. Repasamos toda su trayectoria desde sus primeros pasos programando en BASIC hasta el día de hoy, donde da cursos de formación para analistas y además nutre su propio canal de YouTube. Hablamos a fondo sobre el análisis de datos y nos volcó su experiencia en forma de consejos para los que quieran comenzar en la industria de la información. Vamos con el episodio. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto. Muy bien, contanos Hernán, un poco, ya te presentamos en la introducción, pero queremos escucharte a vos. Bueno, mira, un poco mi historia en lo que es el análisis de datos. Yo de base soy ingeniero industrial, tengo una especialización en logística, trabajé muchos años en logística en un par de empresas y un poco como que siempre vi de costado el tema de la programación, el uso de bases de datos, pero no como para dedicarme, ¿sí?, a esos menesteres, por así decirlo, sino como herramientas para hacerme mi trabajo más sencillo, ¿no? O sea, en el momento que necesité, por ejemplo, en mi trabajo analizar alguna información, eh, me logré hacer algunos Exceles primero, después cuando la información era un poco más grande en volumen, me armé una pequeña base de datos en un SQL Express, más que nada como repositorio para tener esos datos, esa información y después analizarla a partir del uso del Excel. Y una cosa me fue llevando a la otra y fue así como me encontré trabajando en la empresa donde actualmente trabajo como especialista de datos y RPA. Eh, Trabajando en el área que estaba, que era un área de inventarios, donde también teníamos mucha información. Imagínate un proveedor de logística que tiene materiales de sus clientes y tiene que controlar el inventario de esos clientes, que está disperso en un almacén de capaz 10.000, 20.000, 30.000 metros cuadrados. Tenés un montón de información de dónde está cada material, en qué cantidad y en qué calidad tenés que encontrar esos materiales en esas ubicaciones. Nosotros hacíamos conteos cíclicos para ir viendo que todo esté correctamente e ir corrigiendo desvíos. Imagínate que toda esa información, bueno, se fue también cargando en algunas bases de datos, ¿sí?, para hacer determinados análisis. Y fue ahí donde encontré la oportunidad de hacer un proyecto, no de Data Analytics, sino de Data Science, ¿sí?, para poder predecir, ¿sí?, ciertas características de los materiales, a partir de ciertas características de los materiales, cuando esos materiales era posible que se dejen de utilizar, para llevarlos a una locación más lejana del área de preparado y así eficientizar un poco el tema de la preparación. Claro, Eh, porque ustedes, con, corregime, ¿no es cierto esto, Dale. Hernán? No era un inventario como puede hacer cualquier empresa. El inventario te dice qué tenés en stock. Vos tenías Ajá. que además decir qué había, dónde estaba y cómo estaba. O Claro, sea, bueno, ya... eh, esas informaciones están en el sistema, ¿sí? O sí, sea, teníamos un sistema donde toda esa información está, pero bueno, a partir de controles te aseguras que lo que está en el sistema sea correcto, porque imagínate que el stock, el inventario se mueve, digamos, la organización,
y a partir de esos movimientos se pueden generar errores. Entonces un poco estaba el detectar los errores y detectar un poco también las causas de esos errores para tratar de trabajar sobre la operación y decir, che, mira, si haces esto de determinada manera, vas a generar menos errores y tu inventario, digamos, de alguna manera va a estar más saludable. Un poco la idea era esa. Entonces, a partir de ese trabajo de tratar de encontrar las causas de los errores, encontramos una problemática que era la que te comentaba y decir, bueno, che, si yo puedo predecir qué va a pasar con estos materiales a futuro, si se van a seguir pidiendo, si no se van a seguir pidiendo, yo los puedo reubicar en una zona, digamos, mejor para esos materiales y dejar la zona quizás más cercana a la preparación de los materiales que sí me van a seguir pidiendo. Entonces, con ese proyecto en mente, fue que me di vuelta a decir, bueno, ¿cómo soluciono esto? Y encontré herramientas de data science, ¿sí? Modelos de predicción, etcétera, que me podían llegar a ayudar. Fue así que me di vuelta a la empresa y le dije, che, mirá, tengo este proyecto, va a servir para esto, para esto, para esto, pero tengo que aprender esto. Entonces, bueno, siempre fui así, ¿no? De ir aprendiendo las herramientas a medida que yo las iba necesitando, pero para mi trabajo, no para dedicarme, como te decía, a programar, ni a trabajar con grandes bases de datos, ni nada. Fue así que hice un curso de Data Science allá por el 2018, creo. Cuando los cursos eran presenciales, tenía que ir 2 veces por semana a una oficina, a meterme ahí, a que me den el curso. Y bueno, fue así que como cierre de ese curso hice ese proyecto. Ese proyecto tomó visibilidad en la empresa y fue así que terminé trabajando en la empresa en un área de pura de análisis de datos que no existía, ¿sí? Que no existía, sino que se creó a partir de esta necesidad de poder empezar a trabajar un poco más eh, respaldado, digamos, por datos y llevar las operaciones a una mejora, digamos, a partir del análisis específico de los datos que las mismas operaciones van generando. Debe ser, Así- Hernán, ¿no? Pero también debe tener una gran satisfacción. No sé qué porcentaje le das a cada uno de decir, yo fui el que trajo a esta empresa esta idea de analizar los datos de esta manera. ¿No te sentís un pionero como ese que va primero en la selva con el machete abriendo camino y después viene gente atrás? ¿Te da esa satisfacción o es más el reniegue que después te lo terminan reconociendo? ¿Cómo fue eso? sí, no, sí, tal cual, sí, obviamente. Viste cuando te dicen estar en el lugar indicado, en el momento indicado y con los conocimientos indicados también, o sea, estar también preparado para lo que se viene. No solo la suerte, digamos, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí, Y un aparte de poco la... sí, un poco surgió esa necesidad en la empresa y claro, dijeron, bueno, che, ¿quién sabe esto? Y mira, yo escuché que este loco hizo esto así, asá, anda a mirarlo, vino el que es hoy mi jefe, me dijo, che, ¿vos sabés de esto? Explícame de qué se trata. Bueno, le expliqué, me dijo, bueno, mira, tenemos que armar un área porque hay esta necesidad que, bueno, viene, digamos, de la compañía, de que es necesario, digamos, trabajar de esta manera, de los accionistas de la compañía. Y entonces fue así que se creó este área que hoy estoy trabajando ya hace casi 4 años y que armamos prácticamente desde cero, desde los cimientos, ¿no? Es hermoso, es como un hijito. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, y un poco, a ver, bueno, yo también fui docente en la UTN, que es la universidad donde yo me gradué de Ingeniería Industrial, y en la virtualidad empecé a dar también cursos de Data Analytics en Coderhouse, y bueno, y ahora con un curso que estoy desarrollando yo por las mías, que es un curso específico de Power BI un poco más avanzado, digamos, como una parte 2 de un curso básico de Power BI. Y siempre comento esto, ¿no? O sea, eh, siempre me acuerdo desde Coderhouse que los alumnos me decían, bueno, che, hice Data Analytics, ¿y ahora con qué sigo? ¿Qué
¿qué hago? Data Science, ¿qué hago esto? ¿Qué hago aquello? Y un poco a veces yo les decía, mirá, no es cuestión de agarrar y hacer 300.000 cursos, ¿sí? Si vos ves que esta rama de alguna manera de lo que es Data Analytics te gusta, bueno, profundizá en esto, hacé proyectos, tratá de poner en uso, ¿sí? Las herramientas, esto que aprendiste, anda más profundo, de ahí un poco también que surgió después esto de Romer BI, de hacer cursos de Power BI más específicos o más avanzados, ¿sí? Para seguir profundizando en la herramienta, ver cómo se utiliza la herramienta en un ámbito de trabajo, ¿sí? A veces lo que te dan los cursos es un poco para, bueno, hacer el tablerito, ver que funciona, dos, tres cosas y ya. Y después cuando uno se topa en una organización y tiene que trabajar, ¿sí? De esto, se da cuenta que la realidad que se encuentra en una organización es distinta, ¿sí? Y hay que armar de alguna manera los reportes y trabajar con la información de determinada forma desde el inicio para que después todo fluya y todo funcione. Y entonces, bueno, en esto que me decían, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Bueno, no, seguí trabajando con esto, hacé más reportes, profundizá, y después, una vez que vos consigas un trabajo, bueno, ves hacia dónde te lleva el trabajo. Si el trabajo después te lleva a que necesitas realmente hacer un modelo de aprendizaje automático de Machine Learning, bueno, y necesitas ese conocimiento, bueno, ahí hacelo, ¿sí? Y hacelo sobre un proyecto en firme, que es la mejor manera, para mí, la mejor manera de aprender cuando uno tiene la necesidad y la resuelve mediante las herramientas que está aprendiendo. Y así es como aprendí yo toda mi vida, desde que tenía 13 años, que mi papá me regaló una Commodore 64 y con el manual de la Commodore 64 aprendí a programar en BASIC, hasta hoy que manejo estas herramientas bueno, que están a la vanguardia, digamos, de todo lo que tiene que ver con análisis de datos y que todo el mundo ahora quiere hacer En tu análisis de experiencia datos. personal, Hernán, ¿sentís que mucha gente que estudió, se preparó para ser analistas de datos, tal vez peca de no tomar trabajos en empresas que son, vamos a decirlo, pequeñas y medianas, porque aspiran a entrar a multinacionales y están perdiendo ese mercado también? ¿O Mira, agarran lo que encuentran? no, yo lo que veo es que hay como mucha necesidad o o como que el horizonte, el ideal está en trabajar en un área de análisis de datos, ¿sí? Y eso es otro de los mitos que yo siempre le digo a los chicos que están trabajando, estudiando a veces conmigo, le digo, mirá, no necesitas, digamos, trabajar en un área de análisis de datos y hacer data analytics, no sé, para Mercado Libre o Rappi o Despegar o grandes empresas. Vos las herramientas de análisis de datos las podés aplicar hoy a tu trabajo actual. ¿Vos de qué trabajás? Bueno, no, yo soy analista no sé, X área, ¿sí? Analista no sé, recepción de materiales. Te hablo de cosas logísticas porque es lo que conozco. Bien. Entonces trabajo en un área donde se reciben los materiales y nosotros hacemos los remitos, conformamos los remitos, metemos esto en los sistemas y vemos qué cantidad de materiales ingresaron. Y bueno, ahí tenés un montón de información para trabajar con las herramientas de Data Analytics. Entonces, dedícate, o incluso si no tenés trabajo, ¿sí? Presentate a puestos de analistas de datos, pero el analista de datos del tradicional, digamos, no el analista de datos de hoy, el Data Analytics, sino puestos de analistas tradicionales, donde capaz el trabajo es otro, no es 100% análisis, pero sabiendo aplicar herramientas de Data Analytics para tu trabajo diario, vas a lograr un diferencial que quizás otros no tengan, ¿sí? Entonces, vos, por ejemplo, no tenés trabajo y te tenés que presentar y decís, bueno, no, bueno, analista de recepción, analista de esto, analista de aquello. Bueno,
sabiendo estas herramientas, vos tenés un diferencial claro contra otro analista que solo sabe ingresar los remitos en la computadora y no sabe después ver cómo analizar esos datos y ver qué están pasando. Con ese diferencial, ponelo en práctica en tu trabajo y a partir de ahí solo vas a lograr visibilidad, ¿sí? Porque tu jefe va a decir, ah, mira qué interesante lo que me hizo Juancito. Me armó esto. Y justo era lo que yo después tenía que presentar, porque esas cosas suceden así, ¿eh? Es lo que me están pidiendo y no sabía cómo armarlo. Che, ¿cómo hiciste esto? Bueno, ¿y por qué no me haces esto otro? Entonces, se va dando, ¿no? Se va dando naturalmente y capaz en un año o en 2 años están trabajando de Data Analytics y no están metiendo más remitos en la recepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa llevó a la otra y eso creció y se hizo de esa manera. ¿Mm? Pasaste de data entry a data analytics, o sea, te metiste en la organización, Tal entraste. cual, Y a tal poquito vas cual. demostrando lo que haces, porque también hay una cuestión, además de la formación, y a eso viene una consulta que te quería hacer, en tu opinión, en tu criterio, ¿cuáles son las características, vamos a poner, deseables de un analista de datos? ¿Qué consideras vos como formador y como conocedor de la industria? Yo quiero ser analista de datos, ponele. Ricardo, quiero ser analista de datos, ¿cómo te va, Hernán? Mucho gusto. Ujú. ¿Qué desearías, qué características desearías que tenga yo como para empezar este camino? Porque es un camino. ¿Qué características? Digo, curiosidad, por ejemplo, se me ocurre. Sí, ¿Cuál otra? obviamente, sí, bueno, sí, cosas blandas un montón, ¿sí? Ser curioso, querer capacitarte en todo momento, tratar de dar ese extra que no te están pidiendo y tratar de poner de vos para poder, como te decía, dar un valor agregado. Y después, obviamente, necesitas algunas herramientas técnicas para poder empezar a trabajar, ¿no? Necesitas mínimamente alguna herramienta de visualización, que puede ser Power BI o cualquier otra. Bueno, yo me destaco en Power BI. Ujú. Eh, Sí, también tenés conocer Click, de tenés bases de Tableau, datos, tenés tantas ¿sí? otras, ¿no? Pero eso, Conocer mínimamente de bases de datos, Ujú. SQL o la que vos prefieras. Y después, para mí lo más importante es tener la visión de cómo aplicar las herramientas al negocio. O sea, yo para mí tiene más éxito un analista de datos que nace del negocio y se transforma en analista de datos que el analista de datos que entra por la ventana y que para él los datos son números y que no entiende el negocio sobre el cual está trabajando. ¿Sí? Puede ser el más experto en base de datos, en reportes, en tableros, lo que sea, pero si no sabes cómo o no encontrás ese link de cómo con esos datos vos podés hacer más eficiente el negocio, eh, siempre vas a ver números y no vas a ver qué hay atrás de eso. Y O para sea que mí, el plus para vos sería, dentro de una organización, capacitar a alguien que ya conoce el negocio y hacerlo analista de datos, por ejemplo, porque ese plus que tiene, tal vez no lo tenga, como vos decís, alguien que pasó por la puerta, entró por la ventana, un paracaidista que cayó en el patio y le dijeron, vení a ver, fíjate, porque puede ser muy experto, pero no conoce, es importantísimo para vos conocer el negocio en el donde estás trabajando. tal cual, tal cual. Para mí es fundamental. Si vos no tenés la aplicación de para qué estás haciendo el análisis de datos a través del conocimiento que vos puedes tener del negocio, eh, o sea, vas a poder hacer un reporte, va a quedar muy bonito, pero no le vas a encontrar, digamos, el para qué, ¿no? Y el beneficio que es lo que busca realmente una empresa cuando quiere analizar los datos, ¿no? Cuando quiere hacer este tipo de proyectos, en realidad. Bien, quería consultarte abriendo un poco el panorama. ¿Cómo te paras vos, pero cómo te paras vos, Hernán Romero, digo, como persona,
frente a estas tecnologías disruptivas como son las distintas, porque ahora son una batería impresionante, todos los días sale una distinta, de inteligencias artificiales que estamos viviendo. Eh, Mira, primero, bueno, obviamente, curiosidad, como hablábamos antes, de a ver qué es, cómo funciona y un poco lo que te decía recién del tema del negocio, o sea, tratar de encontrar el para qué, en qué sitio, en qué lugar a mí esto me puede llegar a ser útil, porque capaz que es muy bonito y decís, bueno, che, sí, mirá, le paso esto al chat GPT y me devuelve esto y está buenísimo, pero de vuelta, si uno no encuentra el para qué, eh, no sirve de nada. Eh, y un poco ahí es digamos, lo difícil, ¿no? Lo que uno tiene que tratar de buscar y encontrar es el cómo esto me va a beneficiar para mi negocio y cómo puedo hacer. Obviamente hay cuestiones que dicen, no, bueno, pero la inteligencia artificial también ayuda a que nosotros mismos seamos más productivos en nuestro trabajo. Pero, a ver, cuánto, ¿qué más productivos podemos hacer nosotros nuestro trabajo para darle ganancias a la empresa? O sea, nuestra empresa en nosotros invierte en un salario, ¿sí? Exacto. X plata. Bueno, ¿qué tanto puedo rendir yo mejor con la inteligencia artificial para que eso tenga un verdadero impacto en la empresa? O sea, yo puedo rendir por dos o por tres personas. Bueno, se está ahorrando dos, tres sueldos. Pero más que la productividad mía en mi trabajo, yo tengo que enfocarme en cómo hago para que la empresa gane más dinero, porque el volumen que yo puedo darle a la empresa lo puedo hacer eficientizando los procesos generales de la empresa, ¿sí? No mi propio trabajo, no de decir, no, bueno, yo lo que tardaba antes 3 horas, ahora se lo paso a ChatGPT y me pasa el código y ya está listo. Bueno, está bien, generaste una productividad en vos, pero para el tamaño de una organización, eso es así, es chiquitito. Vos lo que tenés que Ayuda, pero lograr, no alcanza, sí, claramente. claro, claro, Ayuda en lo claro, tuyo, pero es un granito de arena, una gotita de agua en el mar, se perdió. exacto, exacto. Vos lo que tenés que lograr es cómo generar impacto en la organización, ¿sí? Con esas herramientas. Y ahí está un poco lo difícil y por qué te decía de conocer el negocio, ¿no? Porque si vos, está bien, vos, no sé, podés trabajar de Mercado Libre, bueno, y sí, sabés que Mercado Libre se dedica a que hacer que los vendedores de Mercado Libre vendan más para ganar más comisiones, ¿sí? Y toda la parte financiera, que también es otra unidad de negocio importante para Mercado Libre, que al final creo que terminó siendo más grande la parte financiera que lo que era originalmente. Sí. Eh, pero bueno, vos sabés a qué se dedica. Ahora, vos tenés que estar en la cocina, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las variables principales que afectan a esta parte de la empresa? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué no puede pasar? Bueno, ¿y dónde yo más beneficio puedo hacer? O sea, tener que saber poder conocer esas variables, poder conocer el peso que tienen esas variables dentro del todo, para ocuparte en lo que realmente importa y tratar de obtener beneficios en eso, ¿no? Y no en nimiedad de decir, bueno, che, antes tardaba en escribir un correo electrónico eh, 10 minutos y ahora pongo el autopilot y le digo, bueno, escribime un correo electrónico con esto, con esto, con esto y me lo redacta. Bueno, ¿qué me gané? ¿10 minutos? Bueno, ¿qué Claro, impacto tiene eso en la empresa? ¿Sí? Entonces, exactamente. bueno, un poco es eso, ¿no? Son herramientas La, muy lindas, está bueno para jugar, conocerlas, ¿sí? Y conocerlas para después poder aplicarla en lo que realmente va a ser un diferencial, ¿no? interiorizándonos un poco en lo que tiene más que ver específicamente con el análisis de datos,
Estábamos viendo que hay corrientes que hablan de que en una primera etapa seguimos hablando de análisis de datos, que es algo muy nuevo, está bien, pero dentro de eso ya se pueden hablar de etapas. No sé si coincidís, por eso lo pongo arriba de la mesa, Hernán, para que lo hablemos juntos. Una primera etapa es decir, el analista me va a ayudar para saber dónde estoy parado, con qué cuento, con qué no cuento, me va a ayudar a armar las métricas, que eso no sé si en una primera etapa hacía falta y ahora hay gente que sabe y ellos me ayudan a armar las métricas, es decir, qué mido de una organización, porque ahí a lo mejor yo, si no soy parte de la empresa, como vos decías, no conozco el negocio y a lo mejor mido algo que en realidad no le sirve a nadie, pero bueno, lo hago porque no conozco el negocio. Una segunda etapa que es la que hoy está en marcha, que es hacer ese análisis predictivo. Bueno, ya sé dónde estoy parado, tengo métricas fiables, me sirven para tomar decisiones, pero con esta tendencia, ¿cómo me veo en un mes, 2, 6, un año? Y una tercera etapa, que es la más ciencia ficción, si se quiere, charlémoslo juntos, por favor, Hernán, que es el prescriptivo, que es Ujú. decir, ¿qué hago para que ese futuro sea como yo quiero? Siempre basándonos en datos, ¿no es cierto? Entonces, tengo la primera etapa que es analizo dónde estoy, la segunda es qué va a pasar, y la tercera, cómo hago que eso pase, qué acciones tomo a través de los datos para que ese futuro sea el que yo quiero y no el que me está marcando que va a ser. ¿Qué toca ese viajero en el tiempo? ¿Qué mosca mata para que se dé ese resultado? ¿Coincidís con esa separación? ¿Lo ves muy lejano? ¿Va a pasar en algún momento pero ahora no? Sí, a ver, primero, perdóname, pero te corrijo, son 4 etapas, ¿sí? Que Bien, se hablan, 4 tipos de análisis. El sí, primero es el descriptivo, como bien decías, ¿sí? Poder armar un tablero, ver qué pasó, ¿sí? A través de, o sea, o qué está pasando o qué pasó a través de la gráfica de la información que tiene la empresa. El segundo, el que te comiste, que está entre el primero y el tercero, es el que en uno puede tratar de detectar por qué pasó, ¿sí? Tratar de detectar las causas que hacen que haya pasado lo que pasó, ¿sí? Después, como bien dijiste, está el predictivo y finalmente el prescriptivo. A ver, esto parte de un proceso, ¿sí? Obviamente todas las empresas van a querer decir, ah, bueno, no, yo quiero saber qué va a pasar y de qué manera puedo hacer para que prepararme y tomar el óptimo y hacer las cosas que me dice el análisis prescriptivo. ¿Quién no va a querer eso? Pero la realidad es que esto es un camino, ¿sí? Y todas las empresas van a tienen que pasar por todas las etapas, ¿sí? El poder definir bien las métricas, ¿sí? Que van a seguir a través de sus análisis descriptivos, ¿sí? Cuáles son las variables, como vos decías, más importantes de negocio. Eh, por lo general, las empresas conocen sus propias variables, pero ahí está un poco también la mano de quien analiza los datos, de poder encontrar quizás variables interesantes que capaz la empresa no sabía que existían y que nos pueden estar diciendo algo, ¿sí? Y a partir de ese, sí, es todo para mí del analista, eh, en poder encontrar las causas, ¿no? Ese segundo paso para mí es súper importante, porque es el que te va a permitir tomar acción. O sea, vos podés ver qué está pasando, podés ver tus fluctuaciones, estamos creciendo acá, estamos bajando acá, estoy más arriba del presupuesto, por tanto, estoy por debajo, lo que fuere. Lo importante, y es ahí donde sí se destaca el analista de datos, es poder encontrar cuáles son las variables que provocan eso, ¿sí? ¿Dónde está la causa que hizo que me suba o que me baje o que se comporte de determinada manera y esté, aunque quizás estable, pero en un nivel inferior al que quizás podría estar, ¿sí? Y ahí hay un montón de herramientas estadísticas, ¿sí? Que se aplican. ¿Qué es más? Me preguntabas qué cuestiones tiene que saber uno. Bueno, estadística, ¿sí?
¿Te mandaste a hacer un curso de Data Analytics? ¿Te gustó? Bueno, hace uno de estadística, porque te va a dar un montón de herramientas que obviamente seguramente no conocías y que son fundamentales para este paso, ¿no? Del análisis de las causas. Yo tuve la suerte de, cuando trabajaba en Telefónica, eh, trabajaba en logística, pero era referente del área de calidad también. Y tuve la suerte de hacer un curso, una certificación en Six Sigma, ¿sí? Six Sigma es una metodología que es específica de calidad, ¿sí? Para quienes trabajan en calidad. Es una metodología que apunta a reducir a reducir la variabilidad de los procesos, ¿sí? Y a través de la reducción de la variabilidad de los procesos, hacer que los procesos sean más, no eficientes, sino que uno pueda predecir mejor qué va a pasar con esos procesos, ¿sí? Minimizar los errores de esos procesos y bueno, sí, a la larga también ser también más eficiente. Y Six Sigma está cargadísimo, cargadísimo de herramientas de estadística, que son muchas herramientas que hoy se utilizan en lo que se llama Data Analytics y Data Science también, algunas de ellas, cuando no se llamaba Data Analytics y Data Science, pero las herramientas eran las mismas, estaban fundamentadas en temas estadísticos. Y en la metodología no se da paso sin poder validar con números lo que uno está intuyendo, por así decirlo, ¿sí? La intuición no vale en Six Sigma. Uno tiene que, o sea, vale intuir, pero después hay que comprobarlo, hay que Hay que validarlo demostrarlo con el dato, a ¿no? Hay que través de los validar. datos. Claro. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso te da un montón de herramientas para después aplicar eso mismo en los análisis de hoy en día y poder segmentar la información para ver, no sé, un dato que vos tenés que se comporta de determinada manera o que tiene determinada distribución. Bueno, quizás ese dato no es una única distribución, sino que es una suma de distintas distribuciones. Cuando vos abrís esa variable por un atributo, que te está ocultando tres distribuciones diferentes en una distribución, ¿sí? Entonces, bueno, poder encontrar esas cuestiones a través de distintos análisis estadísticos específicamente, está bueno porque te ayuda también a esto, encontrar la causa, ¿sí? De los distintos comportamientos. Y a partir de las causas, como te decía, es donde uno puede empezar a generar más valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tomar acción. Che, mira, encontré que la productividad está más abajo de lo que tiene que estar, pero específicamente porque la productividad del turno noche es más baja que la del turno diurno y del turno vespertino. Entonces, bueno, veamos qué pasa en el turno noche. ¿Por qué hay tanta diferencia entre esos turnos? Algo está pasando, ¿sí? Entonces ya eso abre una alerta para poder tomar acción. Y bueno, no sé, cambio el supervisor, a ver si depende del supervisor o no. O si es un tema solamente del turno. Bueno, hago que la gente rote, que no esté solo de turno noche, porque capaz que están cansados, entonces rotan. O si la gente rota, capaz que la rotación es mala. Entonces se empiezan a trabajar, por ejemplo, con otro elemento estadístico que es diseño de experimentos y poder generar cambios, pequeños cambios para ver si las variables se siguen comportando de la misma manera o no. ¿Sí? Y entonces a partir de eso podés decir, bueno, che, di con la causa. Bueno, tomo una acción y lo corrijo. Entonces ya mi productividad, lo que se va a pasar es que sube. Y no la productividad mía, sino la productividad de toda una línea de negocio, quizás. ¿Sí? Que eso sí va a tener impacto en la organización. Entonces, en esos dos primeros tipos de análisis, el descriptivo y el del análisis de causa, hay un montón por trabajar y un montón por lograr.
Y recién ahí después sí, podés decir, bueno, me voy al predictivo, me voy al prescriptivo. El prescriptivo es como una especie de mezcla entre el predictivo y elementos de simulación. Lo que se hace es simular, ¿no? Distintos escenarios, se simulan distintos escenarios, distintas alternativas de solución, y a partir de los mismos elementos que van tirando los modelos de predicción, podés determinar cuál puede ser el óptimo. Y obviamente eso sí te va a dar mucho más impacto en la organización. Pero hasta llegar ahí, para mí, hay un largo, largo, largo camino por recorrer. Tiene que ver ese largo camino, tal vez. Déjame soñar un ratito, no me cortes a Piero y las alas, por favor, Hernán. Dale. Yo sé que estamos en un planeta donde si vos vas a un bar, hay una línea de bebidas y no la otra. Si yo quiero la que tiene la C con la A, no tengo la que empieza con P. Entonces, hoy es así, o al revés, te dicen esta línea o la otra. Y estamos hablando de bebidas en un bar o en un restaurante. Estamos muy, muy lejos, pero como sociedad, como humanidad, en decir, para que esto sea un poquito más preciso, estas simulaciones, vamos a compartir los datasets para que hagamos una simulación entre todos. ¿Te doy los datos de mi empresa? ¿O es una locura lo que estoy imaginando y no va a pasar nunca? De que las empresas aporten esos datos para que sea una simulación más real, si se quiere, más completa y que todos se nutran de ahí. Algo cooperativo Ujú. entre empresas privadas, porque buscan el Sí, sí, fin claro. de lucro. Sí, bueno, a ver, es difícil porque, bueno, hoy, viste, como bien se dice, como que los datos es el petróleo del futuro y quien más datos tenga es el que mejor decisión de negocio va a poder tomar, bla, bla, bla. Y Ujú. las empresas son reacias, ¿sí? Por naturaleza a otorgar sus propios datos que quizás tanto les costó juntar, recolectar, almacenar, limpiar, ¿sí? Porque no es solo tener los datos, sino tenerlos de una manera que después sirvan, ¿no? Los Y autos para con eso se crudo no necesitan funcionan. Los un autos montón. con petróleo crudo no andan. Los tenés que Claro, claro, refinar. claro, O sea, claro, claro, exacto, es exacto, algo así. exacto. Y no es solo tener los datos, sino todo el procesamiento que hay que hacer sobre ellos para que después sean utilizables, por así decirlo. Con lo cual, ahí yo lo veo difícil, pero hay casos donde existe, digamos, ese compartir datos cuando las organizaciones encuentran un beneficio mutuo, por así decirlo, ¿sí? Qué sé yo, un ejemplo de todos los días son los supermercados, ¿sí? Los supermercados están permanentemente dando datos a sus proveedores de los stocks que ellos mismos tienen, de las ventas, de cuándo se vende, cuándo no se vende, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque le piden al proveedor no que le entreguen X cantidad de materiales por semana, sino que le dicen, mira, vos entregame lo que quieras, pero yo no me puedo quedar sin stock de los artículos, porque si no te penalizo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo logran? Bueno, a partir de compartir información. Entonces el supermercado logra no tener stocks altos, que es dinero inmovilizado. Bueno, igual a los proveedores le pagan a los premios, pero bueno, eso es otro cantar. Es sin dinero del proveedor, no dinero del supermercado. Pero la lógica es que el supermercado no tiene un alto stock del material y comparte los valores de cómo está vendiendo con el proveedor para que el proveedor se pueda dar una idea de cuándo realmente es necesario abastecer al supermercado. Y por el otro lado, el proveedor tiene la visibilidad de decir, ah, bueno, che, capaz que no necesito entregar acá y sí necesito ya porque acá vienen con bajas ventas y yo ya sé que entregué y pueden hacer análisis, qué sé yo, no sé, a futuro de cómo se va a ir moviendo ese stock y entonces también tener el beneficio por poder planificar mejor sus entregas. Entonces el proveedor planifica mejor sus entregas, el supermercado tiene menos inventario del que debería tener. Si no trabajara de esa manera, es como un win-win, entonces de esa manera funciona.
Pero sí, claro, a veces es difícil si las organizaciones no encuentran esas oportunidades de negocios conjuntos, por así decirlo. Bueno, es difícil que empiecen a compartirse la información. Y después, por otro Pero lado, eso, también pero eso es está algo que el... está pasando hoy, me decís. Eso, hoy mismo, hoy en día está pasando de que se pasa la información Sí, bueno, sí, pero tenés en temas la misma cadena, puntuales, ¿no? cosas puntuales, sí, cosas puntuales. Yo no sé si, porque aparte son parte de la misma cadena de logística, por así Comercialización, decirlo, sí, de ¿sí? logística, claro. De la misma supply chain, o sea, el proveedor está antes que el supermercado, no son competidores entre sí. Yo en el ejemplo que vos decís, veo muy difícil que, no sé, Coca-Cola le diga a Pepsi dónde está vendiendo y cuánto está vendiendo, Y que sea cierto, eh, por otro porque son lado. competidores, no son parte de la misma cadena de Y que suministro. le den información real, porque a lo mejor dicen, sí, sí, estoy vendiendo esto acá, y es Claro, mentira, bueno, y y la ahí también simulación la nos da esto. desconfianza de que qué me está dando este, seguro se está guardando los datos para él, etcétera. Pero bueno, porque de alguna manera son competidores. Entonces, bueno, qué sé yo, tendrían que ser, por ejemplo, empresas donde, no sé, se junten, no sé, como, te voy a tirar una fruta, ¿no? Pero poner la chocotorta, ¿no? Chocolina, Mendicrin, dulce de leche, son tres empresas diferentes que se juntaron y lograron un producto en conjunto y que, bueno, capaz que para lograr eso han tenido que compartir información, pero no son competidores directos, sino Hago un que paréntesis, para la gente de Latinoamérica, la chocotorta, si no la probaron, pruébenla, se hace con galletitas de chocolate, que bien decía Hernán. Bueno, acá en Argentina el dulce de leche es, creo que a todo le ponemos dulce de leche, y un queso crema. Se mezcla el queso crema y se pone como si fuera una lasaña, pero dulce, galletitas embebidas, queso crema con dulce de leche, galletita, y se hace una torre de lo que uno quiera, básicamente el tamaño de lo goloso que uno ujú. sea. Así que exactamente por eso este ejemplo de tres empresas distintas, la que hace la galletita, la que hace el dulce de leche y la que hace el queso crema, que sí, porque, a ver, para formar esa torta se necesita saber de los tres. Así que es un excelente ejemplo, había que aclarar eso. Y que si no la probaron, Hernán, invitamos a que la gente del resto de Y Latinoamérica ahora, la pruebe. ahora me dieron ganas a mí de comer Exactamente. chocotota. Y si la dejas en el freezer, mucho mejor también. No lleva horno, es así como viene y necesita frío tal vez, así que es buenísimo. ¿Sabes qué te quería consultar, Hernán? Eh, Análisis de datos. Podemos hablar de que es algo relativamente nuevo. Vamos a ponerle, no sé, 15, 20 años que se está haciendo análisis de datos. Arrancó con Excel porque era lo único que había. Después salieron otras herramientas. La consulta en sí que te quiero hacer porque vos te dedicas a eso, formás gente en eso. Estamos en una etapa como del taller medieval, donde cada fabricante de sillas en su ciudad las hacía como le parecía y que es todo muy artesanal, o hay metodologías compartidas en distintos lugares del mundo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo percibís vos? ¿Cada maestro con su librito, como dice el refrán? ¿O hay algo más estandarizado, generalizado a nivel mundial? ¿O vamos hacia ello? ¿O dónde estaríamos parados, según tu criterio? No, a ver, metodologías hay, ¿sí? Por ejemplo, hay una metodología que se llama CRISP-DM, que es una metodología que tiene bastantes años, que está orientada a eh, cómo trabajar desde el inicio con un proyecto de datos, ya sea un proyecto de visualización de datos o un modelado para un análisis predictivo o lo que se necesite. Entonces te da, de alguna manera, creo que son 7 u 8 etapas, 7 creo que son, con puntos a considerar en cada una de esas etapas para que ese proyecto tenga éxito, por así decirlo. Y qué cuestiones tenés que ir midiendo o teniendo en cuenta antes de pasar a la siguiente etapa. Eh, Existir existe, digamos. Ahora que las personas la adopten y la trabajen de esa manera prolija, por así decirlo, bueno, queda en cómo trabajan las personas. Un poco te lo ato con lo que te decía
al principio, ¿no? Cuando uno hace un curso de Power BI, ¿qué les dicen? Bueno, andá y conseguite un dataset de algo que te interese y trae el dataset y que por lo general es un CSV, que es una tabla ancha con todas las columnas. Y bueno, y eso lo cargamos al Power BI, le hacemos dos, tres cosas, empezamos a hacer las visualizaciones y tenés tu reporte. Bueno, a ver, Power BI es una herramienta que, como digo yo, es muy flexible, ¿sí? Y permite hacer muchas cosas de muchas maneras distintas, ¿sí? Ahora, no todas las formas son buenas, ¿sí? Te lo permite hacer y el tablero que vas a tener te va a funcionar, pero empezaste a hacer cosas, digamos, en la herramienta que no son ideales, ¿no? Empezaste con un modelo de una tabla ancha y te le pusiste encima a hacer columnas calculadas en DAX y después llenaste el panel de filtros con un montón de filtros para que las visualizaciones te muestren lo que vos querés mostrar, etcétera, etcétera. ¿Te va a funcionar? Sí. ¿Es la mejor manera de trabajar con Power BI? No, ¿sí? Porque gigantaste el modelo con las columnas calculadas y porque después todos los filtros que pusiste en los paneles de filtros, si algo hay que cambiar, el mantenimiento de eso es monstruoso, ¿sí? Capaz no hiciste ni una métrica porque agarraste todas los campos autosumables de Power BI y usaste eso para tus visualizaciones. Bueno, ¿te va a funcionar? Sí. Después, cuando eso realmente crezca o tengas que hacer alguna modificación, eh, vas a acordarte de que ¿Qué tendrías que haber hiciste hecho las mal? cosas diferentes. ¿Qué lo hiciste Entonces, mal? ¿hay buenas prácticas? Sí, hay un montón de buenas prácticas. Creo que quizás no son tan conocidas. Bueno, como te decía, en el curso que estoy dando yo de Romer BI, un poco está orientado a eso, ¿no? A usar Power BI de la manera en la que las personas que realmente saben usar la herramienta consideran que son las buenas prácticas, ¿sí? Ahora, si vos me decís, che, hay una guía que tenga todas estas buenas prácticas de uso de la herramienta, y la verdad que no, ¿sí? Sí encontré, por ejemplo, por ahí una guía de cómo usar de mejor manera el servicio de Power BI en la nube, ¿sí? Y ahí sí encontré un paper, un documento que alguien se encargó de recopilar y lo armó, pero O sea que es el algo ejemplo que te que... daba yo de que estamos en una etapa como medieval en esto, de que cada tallercito hacía las sillas como se le ocurría, que cada carpintero trabajaba con su gente como mejor creía que era, si bien hay algo, porque es algo nuevo, vamos a hacer. Yo soy muy optimista tal vez. Yo creo que como es algo nuevo y todavía hay que darle forma, todavía no hay determinado uso y costumbre o determinada tradición de se hace de tal manera o conviene hacerlo de tal manera y hay mucha creatividad de por medio. Tiene mucho para Sí. mí del toque humano, que es lo principal, que es lo más difícil de poner Ujú. en una caja, ¿no? La impronta humana, porque lo demás, para eso están las máquinas, pero tiene que ver tal vez con eso. Sí, a ver, tiene que ver un poco con la creatividad y con el decir, bueno, necesito que esto funcione y vi en un foro que lo hicieron así, lo copié, lo pegué, me funcionó y ya está. A ver, las buenas prácticas, como te decía, capaz están, no están en una guía explícita, digamos, que sea un ABC, sino que se dan a conocer gracias a recopilaciones de gente que se encarga de agarrar y decir, bueno, che, hay que ir por esto. No, para Power BI el modelo tiene un modelo de estrella. Che, no, métrica, columnas calculadas, no, hagamos métricas. No, filtros, en los paneles de filtros no, también hagamos métricas. Eh, Son cosas que incluso hasta están de alguna manera en la documentación de Microsoft, cuando uno entra a la documentación y empieza a ver las mismas recomendaciones que Microsoft hace para su producto, están. El tema es que
hay que sentarse, hay que leer, hay que escuchar a uno, a otro, hay que invertir un montón de tiempo. Y hoy, y te lo das todo de vuelta con lo que decías antes, en la época de ChatGPT, ¿sí? Es mucho más fácil preguntarle a ChatGPT, perdón, que sentarse a leer capaz 20 páginas de documentación, ¿sí? Exacto. Entonces, un poco en esta, no sé si sociedad que busca tener el éxito rápido y que necesita tener las cosas funcionando rápidamente, si está esa cultura de que, bueno, no, y si hago esto y si invierto más tiempo en hacerlo así, no, pero ya lo hice así, me funcionó, ¿para qué voy a invertir más tiempo en esto? Yo te Y doy un quizás ejemplo que tiene que estás ver, no, invirtiendo tiempo a futuro, ¿no? sí, un ejemplo que tiene que ver con la parte artística de la humanidad. La música, que es muy popular, y la pintura, que es muy popular. En la música apareció un señor que se llamó Guido d'Arezzo en la Edad Media y dijo, vamos a hacer un pentagrama. Vamos a poner las notas acá, las vamos a escribir, y hoy un pentagrama te lo lee un norteamericano, un argentino, un japonés, un ruso, y todos pueden tocar lo mismo. Ujú. En la pintura jamás se pudo hacer algo ni siquiera parecido. Kandinsky lo intentó muchísimas veces. Tiene un libro que se llama Punto y línea sobre el plano, donde el muchacho habla de cómo buscar las bases, que dice, no nos va a limitar, no pensemos que ponerle teoría y ponerle metodología a la pintura nos va a limitar. Miren a los músicos, tienen el pentagrama y están limitados para nada. No cuajó nunca la idea de Kandinsky en la pintura, y al día de hoy, si bien hay métodos, técnicas, pero no hay nada ni siquiera parecido a un pentagrama en la pintura, que no sé qué forma tendría, porque, como te digo, fueron indomables, no quisieron saber nada y no se Ujú. pudo. Hay que ver en esta rama de la actividad humana, vamos a ponerlo de esta manera, si se va a poder o no alguna vez hacer esto de, y si conviene en realidad, porque a lo mejor yo estoy diciendo el taller medieval, pero no es despectivo, digo por una etapa de la evolución, ¿no? Una forma de hacer las cosas. Por eso te venía a correlato con esto de la música y de la pintura, que se sigue escribiendo música y hay muchísimos pintores en el mundo, y son ramas que una está bastante metrada, bastante prolija si se quiere, bastante establecida, con límites si se quiere, y la otra no, y siguen funcionando. Y no necesitaron de eso que tiene la otra para seguir funcionando y seguir produciendo. Tal vez esto sea como más, se vaya como la pintura, que cada uno pinte como quiere, y si funciona, como vos decís, no lo toquemos, funciona. No, no nos vamos a poner en que tiene que entrar en el molde. O a lo mejor nunca haya molde para esto. Sí, a ver, como te decía, hay metodologías, hay guías de buenas prácticas, o sea, hay una forma preestablecida en la que debería hacerse, digamos, por ejemplo, un reporte Power BI. Pero bueno, nada, después tómalo, déjalo, ¿no? O sea, es decir, bueno, che, no, mira, me es mucho trabajo, yo hago así, asá, y me funciona y ya, y también lo podés hacer. Hay quien, como siguiendo tu analogía, lee el pentagrama y hay quien capaz se anota solamente los acordes, ¿sí? Fa, do, si, y ya, y eso le basta para agarrar y tocar y no se anota Tocando de nota oído, por como se dice. nota, digamos, claro. Con lo cual, digamos, hay una guía, las buenas prácticas están, bueno, yo trato con mi trabajo trato de fomentarlas para que se conozcan y para que, bueno, uno pueda trabajar de mejor manera, pero bueno, después va en cada uno de qué es lo que, cómo quiere hacer su trabajo, ¿no? Exacto. Hernán, te consulto, ¿cómo te ubica la gente en redes sociales? Bueno, me ubican por LinkedIn, ¿sí? Yo por lo general es mi red más activa, LinkedIn. Estoy como Romero HE, todo junto. Después si querés te paso el link para poner en el graph. Sí. Está apareciendo aquí abajo, no sé si después la edición me lo va a poner así. Eh,
Me encuentran también, estamos trabajando con una chica, Cecilia, que creó un grupo de WhatsApp. En realidad, primero nació como una comunidad de data aventureros. Después creció hacia un grupo de WhatsApp donde hay como 700 personas, creo, en ese grupo, es terrible. Hay muchos preguntan, sugieren, el que no pregunta contesta y el que contesta también después pregunta porque no sabe de algo o sea, contestó de lo que sabe y pregunta de lo que no sabe, entonces se hace como un círculo virtuoso en el que todos preguntamos y nos respondemos. Con el espíritu del viejo Y foro, de principios de Internet. claro, pero a través de un grupo de WhatsApp. Y ahora está migrando a un Discord. Así que también te dejo el link de la invitación al Discord. Ahí está todo mucho más organizado en canales. Tenemos distintos canales para organizar la información. Y hay un canal de pedidos de ayuda donde todo el mundo también pregunta y contesta. Así que está bueno también para tomar relación con otras personas que se están dedicando a lo mismo o se quieren dedicar a lo mismo. El link de Discord va a aparecer por acá. Y me encuentran también, bueno, estoy armando una página, está muy verde todavía, es romerbi.com.ar. Ahí tengo un poco de info del curso que doy de Power BI. Y estoy sacando un canal de YouTube, esto es primicia exclusiva. Buenísimo. Así que todavía no tengo nada grabado, tengo la introducción nada más grabada, que también va a ser en YouTube, Romer BI, ahí sí, Romer BI. Y la idea es hacer pequeños videos con algunos tips, algunas cositas de buenas prácticas también, para, para ir dando a conocer estas buenas prácticas de uso y dar tips a aquellos que recién se inician con la herramienta. Y animar a otros que todavía no se animan. Ver que esto lo hacen personas, que se puede hacer, que no son 5 supercomputadoras en la NASA, sino que se puede hacer tranquilamente, Sí, así tal que cual, tal cual. animándose a la gente. Agradecerte, Hernán. Me queda, en nombre mío y de toda la gente que sigue este podcast por YouTube, por Spotify. Bueno, vamos a poner todos los links del canal de WhatsApp, del Discord que está más ordenadito, del canal que vas a hacer en YouTube, aunque todavía no tengas nada, la gente ya se puede suscribir, que sirve Ah, eso claro, sí, muchísimo. seguro. Así que va sumando para ver cuándo sale el primer episodio. Así que te decía, agradecerte, muy amena la charla, vimos tu forma de encarar todo esto de lo que es el análisis de datos como analista y como formador de gente que te da otra mirada también, así que Ujú. gracias, Amán. Bueno, gracias a vos y bueno, estamos en contacto, con vos y con quien lo necesite a las órdenes.